Bienvenidos al curso de proyectos. Vamos a analizar los principales tipos de proyectos existentes. Y vamos a iniciar con este inciso A, según el grado de dificultad. El proyecto se puede definir según el grado de dificultad. Hay proyectos simples y proyectos compuestos. Proyectos simples no necesita una secuencia de pasos para realizarlo y no es macro, sino es micro. Es solamente un área específica, un segmento en la cual no se necesita de intervenciones de otras áreas. Mientras que los proyectos compuestos ya están relacionados con otras empresas, con el gobierno, con capitales extranjeros. Ya son proyectos no solamente nacionales, sino son proyectos internacionales con la colaboración de diferentes organismos del mundo. Entonces ya son proyectos compuestos. Bien, seguimos en el inciso B. Según la procedencia del capital. Okay. Hay proyectos públicos, proyectos privados y proyectos mixtos. Por ejemplo, los proyectos públicos son carreteras, escuelas, centros de salud. Esos son proyectos públicos que realiza el gobierno. Y proyectos privados, cuando la empresa privada o la iniciativa privada invierte en proyectos privados. Por ejemplo, el ITRA es un proyecto privado, capital de los mismos trabajadores y no del gobierno. Acá tenemos proyectos privados. O cualquier emprendimiento de cualquier empresa que viene a fomentar fuentes de trabajo, son proyectos privados. Luego tenemos también proyectos mixtos. Proyectos mixtos cuando gobierno e iniciativa privada se unen para realizar un fin, un objetivo para el bien común de la sociedad. Son proyectos mixtos, públicos y privados, fondos públicos y fondos privados. Es una mezcla de capitales que se manejan para realizar un proyecto mixto. Luego tenemos también el inciso C, según el grado del proyecto. ¿Cuál es el grado del proyecto? Puede ser experimental o normativo. Experimental, cuando se realizan prácticas y van analizando cada una de ellas. Son experimentales porque son cosas reales que ellos realizan y por medio de la observación van viendo los resultados de ese proyecto, ya sean de investigación, ya sea de educación o cualquier índole de investigación, proyectos experimentales. Y eso lo realizan más que todo en la física, la matemática, en la química, porque son proyectos experimentales, viendo, así como ahora que tenemos el COVID, están haciendo proyectos experimentales, viendo cuál es la vacuna necesaria que sí venga a ayudar a contrarrestar el coronavirus. Luego también tenemos proyectos normativos o proyectos descriptivos, que solamente describen el caso, describen la situación, describen el producto, pero no así, no lo ponen en marcha. Solamente es una descripción tipo tesis. Estas son algunas de las principales características de proyectos, como les indicaba, según el grado de dificultad, según la procedencia de capital, según el grado del proyecto. Ahora nos toca el inciso D. Tenemos según el sector. Los proyectos también se dividen según el sector. Acá tenemos proyectos de construcción, proyectos industriales, proyectos tecnológicos, proyectos de informática,
Todo depende del sector. Proyectos agrícolas, avícolas y todos los proyectos que podemos indicarlos por sector. También los proyectos, los tipos de proyectos se dividen también según el ámbito. Proyectos de ingeniería, proyectos económicos, proyectos fiscales. Son los tipos de proyectos. Proyectos de ingeniería, la invención, la transformación, la innovación de cualquier maquinaria que pueda existir. Proyectos económicos pueden realizarse sobre proyectos económicos internos, proyectos económicos externos, para poder promover la economía del país. También tenemos proyectos fiscales que indican los impuestos que debe pagar una empresa, el impuesto sobre la renta, el IVA, otros aranceles que tiene que pagar de importación y de exportación. Son proyectos fiscales que se utilizan aquí en nuestro país. Y por último, tenemos según la orientación. Según la orientación serían proyectos productivos o proyectos educativos, en la cual los productivos son la orientación que van a producir. Vamos a producir un producto ya que has conocido en el mercado, o vamos a innovar, o vamos a realizar un nuevo producto. Son proyectos productivos. Lo importante es producir, producir y producir, y la rentabilidad es lo que la empresa siempre busca en los capitales que se utilizan para estos tipos de proyectos. El último tenemos proyectos educativos. Hay proyectos educativos que ayudan a formar a los estudiantes, proyectos que se elaboran para mejorar el aprendizaje, para mejorar la enseñanza, y que el perfil del estudiante al finalizar la carrera, cuando finalice, llena las expectativas que necesita la sociedad de esas personas para que se puedan desenvolver y sean personas eficientes y personas efectivas. Ok, esta es la clase de hoy de proyectos, que vemos una variedad de tipos de proyectos según su forma, según su ámbito, según su orientación, según su sector, y todos los tipos de proyectos que existen para poder realizar en cualquier momento y en cualquier lugar. Ok, jóvenes, muy buenas tardes. Dios me lo bendiga y que pasen muy buen día. Gracias.